Buenas. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿todo bien y vos? Bien, bien, gracias. Escuchen, a ver, que acomode algunas cositas. A ver si ahí se ve más o menos bien, se escucha bien. Sí, ahí está. Entonces, déjenme acomodar acá un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, yo los habilité a todos acá que entren. Sí. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es hacer un repaso de los conceptos teóricos que se necesitan para el práctico 9 y tratar de redondear ese práctico. Pues ya la semana que viene deberíamos estar empezando con el práctico 10 y bueno, podemos concluir ese práctico la semana que viene, pero hay conceptos importantes en este práctico justamente que se los quiero comentar. Si ustedes se fijan en la página EVA, van a encontrar que hay unas notas de Florencia que hacen un resumen previo de todo esto. El resumen que yo voy a hacer es de las clases, voy a resumir en unas pocas palabras los conceptos básicos de las clases 18, 19, 20 y 21, parte de la 21. ¿Sí? Así que va a ser un poco de repaso de esa información, muy rápido. Las demostraciones, obviamente, las tendrán que ver en el teórico y vamos a ir a los prácticos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan que lo último que habíamos visto era la noción de operadores adjuntos? ¿Sí? Vamos a empezar repasando eso, haciendo un dibujito. Yo tengo dos espacios vectoriales en principio, después nos vamos a concentrar en uno solo, cada uno de ellos con sus productos internos asociados, y yo tengo una transformación lineal que va de uno a otro. Entonces, lo que sabemos es que existe una única transformación, que le llamamos T estrella, que es la transformación adjunta, que va del espacio de donde llega T a donde parte el T, que cumple la siguiente propiedad. Si yo hago el producto interno, si yo acá tengo un B, y por lo tanto acá lo mapeo en el T en B, y acá tengo un W y lo mapeo en el T estrella en W, lo que se cumple, la propiedad que me define el autoadjunto, y es un único operador, es que si yo calculo el producto interno de T en B con W, eso es algo que vive en este espacio, eso me da lo mismo que hacer el producto interno de B con T estrella de W, que eso es algo que vive en este espacio. ¿Sí? O sea, es como si el T se pasara para el otro lado como T estrella y yo tuviera cuidado de tomar los productos internos en los espacios que corresponden, ¿no? Y esto obviamente se tiene que cumplir para todo B en este espacio y para todo W en este otro espacio. ¿Sí? Y eso es lo que define el operador adjunto, el adjunto de una transformación lineal. Ah, apaguen los micrófonos. Bien, Emilia. Buen dato. Emilia es una gran ayudante de los teóricos. Me corrige, me hace observaciones pertinentes y útiles todo el tiempo. Vimos además ejemplos de cómo se calculan el T estrella, que hay varias maneras de calcularlo. Por ejemplo, ver cómo actúa T estrella en una base, o usar la sugerencia que dio justamente Emilia la clase pasada, de usar alguna manera directa de calcular el T estrella, usando alguna base, etcétera, ¿no? De descomposición en una base. Pero no nos vamos a concentrar en eso ahora. Lo que sí vamos a ver es que si uno trabaja en bases ortonormales, es decir, si yo pongo acá en este espacio una base B, que es una base ortonormal, yo no sé si ahí se está alcanzando a ver lo que escribo, y si yo consigo acá otra base C, que es una base ortonormal de este otro espacio, entonces ahí hay muchas cosas que se simplifican,
y en particular se simplifica mucho la expresión matricial de la T estrella. Es decir, si yo conozco la expresión matricial de la T en bases ortonormales, entonces la expresión matricial de la T estrella en las respectivas bases ortonormales, que en el orden que corresponda, se calculan de manera muy sencilla. Y eso nos puede simplificar un montón de cálculos. ¿Sí? ¿Sí? Y el resultado entonces es el siguiente. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿No? Esto es simplemente el repaso de lo que es el adjunto, de cómo se define. Y ahora quiero escribir un resultado que concierne a las matrices asociadas a un adjunto y a la T estrella, perdón, a la T y a la T estrella, que me permite calcular esta matriz asociada en términos de esta de manera muy sencilla si uno trabaja en bases ortonormales. Ese punto es importante, porque en general no vale si las bases no son ortonormales. Es fundamental que sean bases ortonormales. Y el resultado es el siguiente. Si yo tengo bases ortonormales, vamos a borrar esto. Si yo tengo bases ortonormales, yo estoy grabando, ¿no? Sí. O sea, esto después lo voy a colgar todo en YouTube. Si yo tengo bases ortonormales, entonces, si yo veo la representación matricial, si yo quiero ver la representación matricial de T estrella, donde ahora la base ortonormal, ¿se acuerdan que C era una base ortonormal del espacio W? O sea, el T estrella parte de W y llega a B. Entonces tengo que usar como base de punto de partida la C y como base de llegada la B. Entonces, si yo me fijo en la matriz asociada a T estrella, en estas dos bases, en el orden que corresponde, obviamente, y son bases ortonormales, entonces eso es lo mismo que hacer la matriz asociada a T, donde ahora T va del espacio, yo lo borré, pero T va del espacio B, cuya base ortonormal era B, B larga, y llega al espacio W, cuya base ortonormal es C. Entonces, si yo tengo esta matriz y conozco la matriz T, lo que tengo que hacer es conjugar todos los elementos de la matriz esta, es decir, tomar el complejo conjugado, cosa que si estoy trabajando en el caso real no tengo que hacer nada. Esto es, si trabajo en el caso complejo, considero el complejo conjugado de cada una de las entradas, y si es el caso real no hago nada, y tomar la traspuesta de esta. Es decir, que si yo tengo esta matriz con bases ortonormales, simplemente tomo el complejo conjugado, si es que hace falta, si estoy en el cuerpo complejo, tomo la traspuesta y obtengo la matriz asociada a T estrella con las bases invertidas, ¿no? Porque este va de un espacio de B a W y este va de W a B. ¿Se entiende? Y ese resultado es sumamente importante para hacer cuentas, para obtener directamente la matriz asociada a la T estrella y para sacar propiedades. ¿Sí? Y en particular, en el práctico 9, nos vamos a concentrar en una clase muy particular de operadores que son los operadores autoadjuntos. Acá el espacio de partida va a ser exactamente el mismo que el del espacio de llegada. ¿Sí? O sea, nos olvidamos ahora de que hay un B y un W y simplemente ahora vamos del espacio B al propio espacio B. O sea, consideramos operadores lineales y obviamente un operador lineal será autoadjunto si el T estrella coincide con el T. Acá tiene sentido comparar el T estrella con el T, puesto que son ahora operadores que van del mismo espacio en el mismo espacio. ¿Estamos? Entonces, el siguiente paso es considerar operadores autoadjuntos que de esto trata el autoadjuntos, que de esto trata el práctico 9 y gran parte de lo que sigue del curso, en particular el trabajo grupal 3, muy probablemente tenga que ver con operadores autoadjuntos, porque son operadores que aparecen en muchas áreas de la ingeniería y de la ciencia. En mecánica cuántica, por ejemplo, no existiría si no hay operadores autoadjuntos. Aparecen en estadística, en cuestiones de estadística, aparecen en cuestiones ingenieriles y en un montón de cosas. O sea, ahora yo tengo un espacio vectorial B sobre el cuerpo K, complejo real, y tengo un operador que va de ese espacio B en ese mismo espacio B. Y obviamente este es un espacio con producto interno, ¿sí? Es un operador
en un espacio con producto interno sobre el cuerpo K. Entonces, ¿qué significa que T sea autoadjunto? Significa que si yo agarro el T estrella, lo dibujo así porque va de este sentido en este, pero observen que este espacio vectorial y este son el mismo. El T estrella también es un operador de B en B. Entonces tiene sentido compararlo con T. T es autoadjunto si solo si el operador T estrella es igual al operador T. Es decir, que tomar la operación T estrella me da exactamente el mismo operador. Para eso, obviamente, el espacio de partida tiene que ser igual al espacio de llegada, porque si no, esto no tendría sentido. ¿Estamos de acuerdo? Estos operadores, como yo les decía, tienen un montón de aplicaciones prácticas, y si uno lo traduce a esto, en el lenguaje de... Vamos a ver ya algunas propiedades que me los caracterizan, pero si uno traduce esto al lenguaje de los... Por ejemplo, bueno, no me voy a adelantar. Si uno traduce esto al lenguaje del producto interno, que sea autoadjunto es lo mismo que decir que si yo tomo, ¿se acuerdan cómo es la cosa, no? Si yo tomo el producto interno de T en B con W, ¿se acuerdan que el T pasa para el otro lado como T estrella? Esto sería lo mismo que B con T estrella en W, pero si T estrella es igual a T, esto es lo mismo que T en W. ¿Sí? Y acá el producto interno que estoy tomando es el producto interno sobre B, que es el único espacio que tengo. ¿Sí? Y esto se tiene que cumplir para todo B y para todo W. Entonces, decir que sea autoadjunto es lo mismo que decir que cuando yo tomo el producto interno este, T en B con W, el T este lo puedo pasar para el otro lado. Eso me da lo mismo que B con T en W. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto? Porque ya enseguida vamos a hacer un montón de problemas que tienen que ver con esto. Recuerden, en la definición de adjunto, el T pasa por este lado con el T estrella, pero tengo en general diferentes espacios. Tengo productos internos en diferentes espacios. Ahora tengo el mismo espacio de partida que el de llegada, y el T se pasa para el otro lado como T estrella, pero si es autoadjunto, el T estrella es igual al T, o sea que me queda esta igualdad, que es la igualdad que me caracteriza a los autoadjuntos. ¿Estamos? Déjenme ver una cosita. Bien. Bueno, entonces, para estudiar propiedades que me caracterizan a estos operadores, hay que separar el caso real del caso complejo, porque está toda esa cuestión de tomar el complejo conjugado de por medio, que en el caso real no hace falta, ¿sí? Y está toda esa cuestión de que en el caso complejo uno siempre tiene, para cualquier operador, tiene valores propios, en el caso real no siempre, pero vamos a ver que en el caso particular de operadores autoadjuntos, todas las raíces características son reales y por lo tanto todas las raíces son valores propios, y eso obviamente es cierto también en el caso complejo. En el caso complejo siempre las raíces del polinomio característico son valores propios, pero en particular si este es autoadjunto, las raíces del polinomio característico también son valores propios porque se cumple que las raíces del polinomio característico de un autoadjunto siempre son reales. Ah, Ceci Fiorito se acaba de ir. Qué lástima. Ceci es mi profesora de yoga y está haciendo es mi profesora de yoga, está haciendo un trabajo relativo a cómo se dan las clases virtuales, profesores, alumnos, etc. Chao, Ceci, lástima que tú fuiste temprano, pero bueno, si querés volver, acá estamos. Bien, ¿preguntas hasta acá? Entonces, vamos a ver una serie de propiedades separando el caso real y complejo y después vamos a ir a algunos ejercicios del práctico. ¿Sí? Y estas propiedades son sumamente importantes. A ver si puedo borrar. ¿No se fue nadie más? ¿Quién más se fue? Bueno, no se me vayan todos, si no me voy a quedar dando clases solo. Bueno,
las propiedades son las siguientes. Si estamos en el cuerpo real, entonces se cumple lo siguiente. La siguiente equivalencia. T es un operador autoadjunto. Sí, solo sí. Existe una base ortonormal en el cual la representación del matricial de T es simétrica. Y también si para toda base ortonormal es simétrica. O sea, T es autoadjunto sí, solo sí. Para toda base ortonormal, B, base ortonormal del espacio en el que estoy trabajando, se cumple que T representada en esa base ortonormal es una matriz simétrica. ¿Sí? Y recordemos que una matriz simétrica significa lo siguiente. Significa que si yo la transpongo, me da la misma matriz. Esto en el caso real. Es decir, que si yo agarro un operador autoadjunto, lo represento en una base ortonormal, y la matriz asociada me da simétrica, yo sé que ese operador es autoadjunto. ¿Sí? Pero tiene que ser una base ortonormal. Y análogamente, esto es lo mismo que decir que para toda base es lo mismo que decir que existe una base, existe una B0, base ortonormal, de B, tal que si represento a T en esa base B0, es simétrica. En resumen, hay simétrica. En resumen, para ver que un operador T autoadjunto, como ya hay varias maneras, como siempre. El tatuaje sí. Sí, Bruno, a ver, perfecto. Nos quedamos acá bien, Celina. Bruno, ¿qué duda tenés? Hola, tengo una duda de cómo se ve geométricamente que todos sus valores propios sean reales. O sea, ¿hay alguna Bueno, eso es manera? una demostración, es una demostración que no es muy complicada de ver. Ya en un ratito te la muestro. No se ve Dale, dale. geométricamente, se ve haciendo la cuenta de lo que es un operador autoadjunto. Esa era mi duda, si se lograba ver geométricamente o no. No. Lo que se ve geométricamente, es que si son subespacios, o sea, geométricamente quiero decir vía producto interno, bueno, que aquí Ujú. también se ve vía producto interno. Si eso es un concepto geométrico del producto interno. Es que los subespacios propios asociados a valores propios distintos son ortogonales. ¿Sí? Pero eso, o sea, geométricamente me refiero a manipulando Sí, sí, eh, sí. productos internos. Exactamente, de ahí salen que son reales. Ya lo veo en un ratito. Dale, Pero gracias. fíjense, eh, para ver que esté autoadjunto me basta ver que agarro una base ortonormal cualquiera, represento T en esa base ortonormal y me da simétrico. Si me da simétrico, punto, listo, es autoadjunto. ¿Hay alumnos esperando o capaz que hay alumnos? No, creo que no. Esperemos que no. Los habilite a todos a entrar. Bueno, ¿estamos? Bien. Y para esto, para el caso real, la matriz tiene que quedar simétrica. Y acá, con el caso complejo, hay una pequeña diferencia, porque se acuerdan recién que yo les decía que en el caso complejo está el tema de los complejos conjugados. En el caso complejo, hay una cosa muy, muy parecida, pero que si yo pongo acá el cuerpo complejo, y esto tengan cuidado siempre, este autoadjunto sí, solo sí, para toda base ortonormal. La matriz asociada ya no es simétrica, sino que tiene otro nombre, es hermítica, en homenaje al matemático francés Hermite, no sé si les sonará eso. La matriz es hermítica, donde que sea hermítica significa que A es igual a la A traspuesta, pero tengo que conjugarla. O sea, es igual a la A conjugada traspuesta, o traspuesta conjugada, no importa el orden, no importa si conjugo primero los elementos y después transpongo, o si transpongo y después conjugo. O sea, es autoadjunto, sí, solo sí. Para toda base ortonormal, la matriz asociada es hermítica. Es decir, si la transpongo y la conjugo, me da lo mismo que la matriz A. ¿Sí? Y acá lo mismo.
Me basta comprobar que existe una base ortonormal tal que B es hermítica en esa base ortonormal. Pero insisto con este punto, tiene que ser una base ortonormal. Si no es una base ortonormal, esto no es cierto, necesariamente. No, esto no es cierto. ¿Sí? Entonces, con este criterio puedo ver fácilmente si un operador es autoadjunto en el caso complejo o en el caso real. ¿Estamos? ¿Se entiende? Y con esto podemos hacer varios ejercicios. Esto está en la clase 18. Lo que me preguntaba recién Bruno tiene que ver con lo siguiente. Cuando el cuerpo es complejo, y si T es autoadjunto, obviamente estamos hablando siempre en el caso T autoadjunto, se cumple que los valores propios son reales, que las raíces características son reales, y por lo tanto los valores propios son reales. Y lo mismo para el caso real, todas las raíces son reales y por lo tanto todas son valores propios. ¿Sí? Eso mismo se traduce, eso mismo de que las raíces son reales y que por lo tanto los valores propios son reales, se traduce en el caso de matrices simétricas y hermíticas en el caso real y complejo. Todos los valores propios de una matriz simétrica son reales, de la misma manera que todos los valores propios de una matriz hermítica son reales. Bueno, en una simétrica, si estoy trabajando en los reales, obviamente los valores propios son reales, eso es una obviedad lo que digo. Simétrica en el campo real, ojo, todos los valores propios de una simétrica en el campo real son reales. Son reales, obviamente son reales. Todas las raíces características son reales y por lo tanto son valores propios. Y en el caso complejo, si yo tengo una matriz hermítica, todas las raíces características que son valores propios son reales. ¿Sí? Me entreveré con eso. En el caso real, obviamente, los valores propios son reales. Lo que estoy diciendo es que todas las raíces características son reales y por lo tanto todas son valores propios. ¿Sí? Entonces, lo que me preguntaban recién, ¿cómo se prueba, por ejemplo, que una raíz, lo que me preguntaba, ¿quién era? Bruno, ¿cómo se prueba en el caso complejo, por ejemplo? En el caso real hay que hacer una adaptación que está hecha en el teórico. ¿Sí? ¿Cómo se prueba que en el caso complejo una raíz es real? Bueno, en el caso complejo sabemos por el teorema fundamental del álgebra que existen raíces. O sea, sabemos que existe un lambda, raíz del polinomio característico, y como estamos en el complejo, o sea, sabemos que existe un lambda que es un valor propio de T autoadjunto. O sea, acá hay un problema con la existencia. ¿Sí? En el caso complejo, siempre existen raíces del polinomio característico, por lo tanto, siempre existen valores propios del operador. ¿Sí? La particularidad que tienen los autoadjuntos es que esas raíces son reales. Y después eso lo traduzco al caso real y concluyo también que toda raíz del polinomio característico es real y por lo tanto es un valor propio de T. ¿Y cómo se prueba? De la siguiente manera. Yo agarro lambda valor propio de T. Entonces hago esto. Agarro un vector propio. B vector propio asociado a lambda. Y entonces hago T en B con omega. Vamos a poner B y W vectores propios de lambda distintos. ¿Sí? Entonces hago, por ejemplo, T en B con W debería ser, por ser autoadjunto, lo mismo que B con T en W. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como B es vector propio asociado a lambda, esto es lambda por B. Sabemos que ese lambda existe porque estamos en el caso complejo y sabemos que existe por el teorema fundamental de álgebra al menos una raíz que es un valor propio. Y T en W es lambda por W porque es un vector propio asociado a lambda, los dos. Ahora, ¿qué pasa? Este lambda en esta primera entrada sale sin conjugar, me queda lambda BW. Pero en esta segunda entrada me sale conjugado, es lambda conjugado BW. Bien, y como ¿cómo seguía la cosa?
¿Cómo sería la cosa? Esto es... ¿No te quedaría que como son conjugados y tienen que ser iguales, tienen que ser el mismo y por lo tanto exacto, tienen que ser exacto, real? exactamente, exactamente. Pero ahí tenía que usar, claro, estaba el punto que los elijo en particular tales que B y W sean distintos. Déjenme observar una sola cosita. A ver cómo lo había hecho en clase, simplemente, porque no quiero modificar acá lo que di en la clase. ¿No pasa restando para Sí, el otro lado? sí, perdónenme, me equivoqué. No es que me haya equivocado, no es que me haya equivocado. Las cuentas que hice están bien. Lo que pasa, lo que pasa es que yo sé B y W, y esto está bien. Y podría ser que B con W fuese cero, eso es lo que me estaba confundiendo. Por eso me quedé pensando, ¿qué pasa si B con W es cero? Porque en ese caso no puedo simplificar. Si yo puedo simplificar, me queda que lambda es lambda conjugado y por lo tanto es real. ¿Qué pasa? No usemos dos vectores propios distintos, usemos uno único. Perdóneme, por eso estaba revisando el teórico, a ver cómo lo tiene el teórico. Entonces, en lugar de tomar T en B con W, tomemos T en B consigo mismo. Más fácil todavía. Lo que hice está bien, lo que hice está bien. Lo que pasa es que para concluir, si yo quiero simplificar producto interno de B con W, tengo que asegurarme que esto sea distinto de cero. Y tranquilamente B con W podrían tener producto interno cero, aunque sean distintos. Entonces, en lugar de tomar B y W dos distintos, tomemos solamente uno, un espacio vectorial B. Entonces acá me queda T en B con B y acá me queda T en B con B. Que como es vector propio, me queda acá en B. Entonces, ¿qué gano con esto? ¿Qué gano con esto? Con esto gano que en lugar de W acá me queda un B y que en lugar de W acá me queda un B. Con esto gano esto. Y como yo sé que B por ser vector propio es distinto de cero, por lo tanto sé que su producto interno consigo mismo es distinto de cero, y a esto lo puedo simplificar en ambos lados. ¿Se entiende en el detalle? Y ahora sí concluyo que lambda es igual a lambda conjugado, por lo tanto, lambda real. O sea que aun cuando esté trabajando en el campo complejo, cuando yo tengo un operador autoadjunto, sus raíces del polinomio característico son reales, sus valores propios son reales. Y eso mismo lo puedo traducir al caso real y concluir, bueno, que los valores propios son reales, lo sé por definición, pero concluir que todas las raíces del polinomio característico en el caso real son reales. Y lo mismo pasa con las matrices simétricas en el caso real, y lo mismo pasa con las matrices hermíticas en el caso campo complejo. Todas las raíces características del polinomio característico son reales en ambos casos. ¿Está claro? Entonces, con esto podemos resolver varios de los problemas que hemos visto, si no todos. No, todos no, pero algunos sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar por el comienzo. No sé si tienen alguna pregunta. En 10 minutos se corta, pero podemos hacer por lo menos el primer problema. Bueno, esto del corte. Esperen que busque el primer problema. Vamos a redondear las primeras dos páginas. Por ejemplo, esperemos un segundo. 7, no saben que no, es increíble esto, no puedo minimizar cuando estoy grabando, por lo tanto tengo que buscar el práctico 9 sin minimizar. Bueno, acá lo encontré. Fíjense el problema 1. Vamos a hacer algunos problemas nomás, no todos. Un espacio vectorial real. Un espacio vectorial real. Ejercicio 1. Un espacio vectorial real y tenemos un operador lineal T de B en B, B un espacio vectorial con producto interno, obviamente. Siempre trabajamos en dimensión infinita, porque en dimensión infinita puede ser que no existan
los adjuntos, etc. Y consideramos el operador lineal definido así. T en B lo defino así. Tomo el producto interno de B con un vector, no le voy a llamar a U0 porque me confunde la U con la B, W0 con WU. ¿Sí? Donde U0, W0 y W1 son distintos del vector número. Esto claramente es un operador lineal de B en B, porque me agarra un vector cualquiera B, yo tengo acá dos vectores, W0 fijos, ¿no? Y W1. Me agarra un vector cualquiera B, toma el producto interno con uno de ellos y después lo multiplica por el otro. O sea, me transforma un vector en otro vector en el mismo espacio. Y lo que quiero hacer es, estos son dos vectores fijos, y lo que quiero hacer es calcular el adjunto de esto. Entonces, usemos la definición del adjunto vía, usemos la propiedad de su producto interno, vía el producto interno. Se pueden hacer de varias maneras estos problemas, pero hagámoslo así. Fíjense, no sé si alguien lo hizo el problema. ¿Qué me dice la definición de adjunto de una transformación lineal? Me dice que si yo hago el producto interno de T en B con un W cualquiera, eso es lo mismo que el producto interno de B con T en el mismo W. Quiere decir que el T lo puedo pasar para aquel lado, si T es autoadjunto. Si T es autoadjunto, ojo. En general no lo puedo hacer a eso. Si T es autoadjunto. Entonces trabajemos lo de este lado. Lo de este lado es T en B lo escribo, ¿qué es lo que es? Es este escalar que lo puedo sacar para afuera del producto interno, B con W0, por el producto interno lo que queda, W1 con W. ¿Sí? Lo único que usé la definición, y esto que es un escalar lo saqué para afuera. Y acá también hago lo mismo. Me queda B, producto interno con esto. Este escalar lo puedo sacar para afuera, saldría como conjugado, pero como es un espacio real, sale sin conjugar. Si lo hiciera con el complejo, saldría conjugado y puedo hacer las cuentas igual, salvo un detallecito al final. Entonces, este escalar lo saco para afuera, sin conjugar porque estamos en el caso real, y me va a quedar acá B con W1. ¿Sí? Y usé la definición de T en ambos casos. ¿Sí? O sea, fíjense que lo único que me cambió acá, a ver si no me equivoqué. Fíjense que lo único que me cambia acá, esto me queda igual, lo único que me cambia acá es que el W1 acá lo tomo producto interno con B, y acá el W1 lo tomo producto interno con W, que son estos dos vectores. Y acá, como estamos trabajando en el caso real, a este orden lo puedo conmutar, o sea que esto me queda lo mismo que B con W1, como quiera. ¿Sí? Entonces ahora tengo que calcular Ay, ¿qué estoy haciendo? Qué idiota. Discúlpeme, me mareé. Lo primero que no estoy asumiendo que es autoadjunto. Me dice hallar T estrella y cuáles son las condiciones que deben cumplir los vectores W0 y W1 para que sea autoadjunto. O sea, lo que yo tengo que encontrar es T estrella. Discúlpeme, estoy mareado por el aire de la estufa que me está faltando el aire. Discúlpenme, por favor. Lo que yo quiero calcular es T estrella, esto. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Esto yo lo puedo reescribir así. Si bien la definición de T en B es esta, con lo cual el B escalar W0 está acá adentro, yo a este W1 con W lo puedo pasar para acá adentro, para la segunda entrada. Si bien yo lo había usado descomponiendo esto en la primera entrada, lo puedo pasar a la segunda entrada. O sea que esto acá es lo mismo que lo siguiente. Esto acá es lo mismo que B
lo escribo así, W1 con W por W0. ¿Estamos? O sea, si bien TEMB estaba definido así y este producto interno estaba en la primera entrada, ¿sí? Lo que hago es, ahora que lo desarmé, pasar este escalar a la segunda entrada. Entonces me queda escrito así. ¿Se entendió eso? Discúlpenme que me confundí ahí. ¿Sí? Y entonces, ahora me queda lo siguiente. Me queda que esto que está acá abajo, ¿sí? Tiene que ser igual a esto que está acá, y eso tiene que cumplirse para todo B y para todo W. ¿Se entendió lo que hice? O sea, primero reemplazo ten B por esto. Acá tengo B con W0, W1. El B con W0 como un escalar lo saqué para afuera. Y me queda W1 escalar W. Pero ahora lo que hago es esto, lo meto para adentro. Primero saqué esto para afuera y ahora meto esto para adentro, pero lo meto en la segunda entrada. Entonces me queda B con W1 escalar W por W0. A ver si se ve bien eso. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces fíjense, se tiene que cumplir esto para todo B y para todo W. Por lo tanto, ¿qué es esta estrella? ¿Qué es esta estrella? Lo saco de acá. Si esto se tiene que cumplir para todo B y para todo W, necesariamente esto que está de este lado tiene que ser igual a esto que está de este lado. O sea que T estrella en W es igual a esto. Le vamos a cambiar el orden acá, como estamos trabajando en el caso real, en lugar de escribir W1 con W por capricho solamente, lo vamos a escribir así. W con W1 por W0. Y ahí tengo el operador lineal de estrella. Ese es el adjunto. ¿Se entendió? Cuando ves W0 y W1 por W. No, pero ¿para qué te serviría eso, Emilia? Los casos. No, porque Porque no. te pide las Sí. condiciones que tienen que cumplir los vectores. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí Primero va. calculé esta estrella, ¿no? ¿Qué es eso? Y ahora me dicen, ¿qué condiciones tienen que cumplir el vector? Son vectores no nulos, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que cumplir? Porque si fuera el vector nulo sería trivial. El T estrella sería, este sería el vector, la transformación nula y esa también. ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que sea autoadjunto? O sea que si yo cambio acá, si yo evalúo esto en B, me dé lo mismo que esto. ¿Sí? Recordemos, es autoadjunto si T en B si T coincide con T estrella. O sea, si T en B es igual a T estrella en B. T estrella en B es B escalar W1 por W0. O sea, para que sea autoadjunto, se tiene que cumplir que esto acá sea igual a esto acá. Fíjense que la única diferencia